La naturaleza acá nomás, un podcast de Red Naturalia. La biodiversidad en el lugar donde vivimos. ¿Qué plantas, arbustos y árboles tenés en tu patio, balcón o jardín? Esta pregunta, al parecer trivial, tiene una relación muy estrecha con la conservación de la biodiversidad. Biodiversidad. La biodiversidad es la diversidad de seres vivos, plantas, animales, microorganismos y hongos. Mi nombre es María Francisca Parrado de Jalil, soy bióloga, investigadora y encargada de colección del herbario fanerogámico Lil HBF de la Fundación Miguelillo en la provincia de Tucumán. ¿Cuál es la situación de la biodiversidad en Argentina? Con respecto al estado o la situación de la biodiversidad en Argentina, nosotros podemos diferenciar en nuestro país 18 ecorregiones, de las cuales 15 son continentales, 2 son oceánicas y una corresponde a la Antártida. En estas ecorregiones se han registrado hasta el momento unas 10.000 especies de plantas vasculares y cerca de 2.500 especies de vertebrados, entendiéndose por estos lo que corresponde a peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. De estos datos que son importantes para nosotros, cerca de 2.500 especies están en peligro de extinción. ¿Esto qué es? Que están en riesgo de desaparecer y fundamentalmente estas amenazas o estos riesgos se deben a la actividad antrópica, a la actividad del hombre, a la actividad humana. Esa es la situación actual de Argentina con respecto a la biodiversidad. Por eso es tan importante conservar y se ha tomado conciencia, y el Estado sobre todo ha tomado conciencia de la importancia que tiene conservar la biodiversidad para nosotros y para las generaciones futuras. ¿Sabías que con tus plantas, tus árboles o arbustos podés ayudar a la conservación de la biodiversidad? ¿Cómo? Usando y cuidando la flora nativa, las plantas, arbustos y árboles originarios del lugar. Pero empecemos por el principio. Existen dos tipos de plantas, las nativas y las introducidas. Las plantas que nosotros llamamos plantas exóticas, plantas introducidas o plantas alóctonas, como también las llamamos, que son las plantas que tienen otra procedencia, tienen otro lugar, en general van a competir con los recursos, van a competir por el espacio. Entonces, esa competencia con las plantas nativas puede generar impactos negativos sobre la biodiversidad y por ende sobre la economía y la salud. Las plantas introducidas en general tienen estrategias que les permiten adaptarse y expandirse en determinados ambientes y llegar incluso a desplazar las plantas nativas. Se están haciendo muchos trabajos con respecto a las plantas exóticas que en muchos casos también son denominadas plantas invasoras. Ejemplo de ellos tenemos el ligustro, tenemos el lirio amarillo, el aromo blanco. Estas especies compiten con la flora nativa porque encuentran un ambiente propicio para poder desarrollarse. Pero eso a su vez va en detrimento de la flora nativa. En cambio, la flora nativa ofrece ventajas para el ambiente, la salud y la economía. En tanto conduce a una disminución de gastos, como por ejemplo a través de la reducción del consumo de agua. La ventaja que tiene utilizar plantas nativas, plantas de una ecorregión o de ecorregiones vecinas, es importante porque implica aspectos que refieren a la economía o el ahorro, por ejemplo, en el uso del agua de riego, en los insumos o laboreos, en la provisión de bienes o servicios ecosistémicos o servicios ambientales y sobre todo por las interacciones que la flora tiene con la fauna y todos los elementos de la naturaleza. Es por ello que al ser plantas que crecen naturalmente en un lugar y que están adaptadas a las condiciones de su medio, no requieren de mayores esfuerzos. Por eso es que nosotros destacamos la importancia de las plantas nativas.
Cuando la flora es nativa, la fauna también prospera y se desarrolla con ella. Nosotros, los biólogos, sabemos que en general existen interacciones entre las plantas y los animales. Esto es así. Entonces, las plantas nativas ya tienen los organismos que están asociados a ellas. Y en muchos casos, tratándose de aves o tratándose de insectos, estos son los que contribuyen a la reproducción de las mismas. Entonces, eso es algo que nosotros debemos mantener, porque al tratar de conservar nuestra flora nativa, también estamos conservando la fauna asociada, entendiéndose por esto picaflores, mariposas, que van a contribuir a la polinización. La polinización es uno de los procesos importantes para la reproducción de las plantas con flores, y a su vez no solo genera un aspecto estético que es muy agradable en los espacios verdes, en los jardines, sino que también están relacionados, hay una serie de interacciones entre ellos que permiten los llamados ciclos biogeoquímicos, es decir, materiales que son reciclados, que vuelven al ambiente. Todas estas interacciones e incluso los procesos de intercambios de materia y energía, llámense por ello dos procesos básicos como la fotosíntesis y la respiración, que son intercambios de materia y energía que son importantes y que son necesarios en la conservación y en el establecimiento, y que las especies puedan prosperar dentro de su ambiente. En las grandes ciudades, principalmente, no hay hasta ahora una conciencia de la importancia de la flora nativa. En general, elegimos plantas porque nos atrae su aspecto, nos parece funcional para un rincón de nuestra casa, o porque buscamos que crezca rápido. Numerosas plantas ornamentales son muy bellas, son muy exuberantes, tienen crecimiento rápido, son muy atractivas a la vista. Entonces, la tendencia es buscar plantas que son muy llamativas y que generalmente son las plantas exóticas. Entonces, la competencia es grande, la competencia es enorme. Pero si nosotros conocemos, por eso volviendo al lema de que hay que conocer para valorar, es la tarea de nosotros dar a conocer todas las plantas, ya sean de distintos portes. Podemos tener especies herbáceas, arbustivas, arbóreas, que son muy lindas y que también pueden servir para establecer o elaborar o confeccionar espacios reducidos como jardines, patios, terrazas, o espacios grandes como parques, plazas e incluso en el arbolado. Mi nombre es María Francisca Parrado de Jalil. Soy bióloga, investigadora y encargada de colección del herbario fanerogámico Lil HBF de la Fundación Miguelillo en la provincia de Tucumán. Nosotros en nuestra provincia tenemos implementado dentro del arbolado muchas especies que son nativas, y en provincias o en ciudades muy grandes de la provincia de Buenos Aires, es lo que nos comentaba una colega, en general la tendencia es que sean muy pocas las plantas nativas, los árboles nativos del arbolado urbano, sino que se trabaja más con especies exóticas como los plátanos, los fresnos, que son buenos, también son lindos y son útiles, pero no son nuestros. Dentro de lo que es el arbolado urbano, también tiene sus exigencias, porque no es cualquier especie la que vos puedes poner en una calle, en una avenida, en un jardín. Entonces, se tiene que trabajar con las especies adecuadas, se tiene que ver el espacio, que tiene que ser el espacio apropiado. Por eso vamos a tener especies para lugares reducidos y especies para lugares amplios. Dentro de la flora nativa podemos distinguir a las endémicas. Se trata de aquellas especies que son exclusivamente de una región más acotada. Nosotros en muchos casos, en nuestros jardines, si dejamos que la naturaleza obre por sí sola, salen muchas plantas. Entonces nosotros podemos utilizar ahí nuestra creatividad
y diseñar nuestros propios espacios manejando diferentes alturas, diferentes texturas, diferentes colores, porque los tenemos. Nosotros tenemos muchas especies que son especies nativas y que pueden crecer, incluso las podemos encontrar en terrenos abandonados que surgen por sí solas. Pero al estar un tanto desorganizadas, un tanto, digamos, seleccionadas de manera arbitraria, eso a veces no nos genera esa sensación de que es algo estético, porque uno busca generalmente armonía. El ecosistema, cuando vos vas a un ecosistema natural, es un ecosistema armónico, en el cual las plantas y los animales conviven, han logrado una armonía, han logrado equilibrar y se encuentran totalmente relacionados. Esto es lo que uno tendría que buscar en los diferentes espacios, llámese un espacio reducido, un jardín, un balcón, una terraza o un espacio verde mucho más amplio, una plaza, un parque. Bajo el lema Conocer para apreciar, los biólogos están trabajando para generar cada vez más conciencia sobre el valor de las plantas nativas. Muchas de estas plantas, que solamente a veces nosotros las vemos y no les damos importancia, tienen un papel importante en las relaciones tróficas que se dan dentro de los diferentes ecosistemas. Llámese a esto el atractivo, como te decía, de insectos, de los polinizadores, de las aves que visitan esas plantas. Pueden tener ellas mismas en sí potenciales químicos que pueden servir para la industria farmacéutica. Tenemos otras que resultan aromáticas, se pueden utilizar como condimentos, que son plantas muy vistosas desde el punto de vista de lo estético, pero que también cumplen otros fines, se pueden utilizar en la elaboración de los alimentos. Tal es el caso del cedrón, el burro, el poleo y la carqueja, entre otros. Plantas nativas. Los biólogos ofrecen información y asesoramiento para saber sobre nuestras especies nativas y así reconocerlas y valorarlas para nuestros espacios verdes. Nosotros podemos mencionar el chalchal, que es un árbol típico del noroeste argentino, cuyo fruto es consumido por el chalchalero. Entonces ahí vemos una de las interacciones que yo mencionaba, de que generalmente las plantas están interactuando con la fauna, llámese insectos, llámese mamíferos, llámese aves, que colaboran con la reproducción y con la dispersión de estas plantas. Entonces existe todo un sistema de relaciones que viven en armonía. Hay toda una serie de cadenas tróficas. Las plantas sirven de alimento por los consumidores a su vez van a servir como dispersores de estas especies. Entonces se da toda una serie de relaciones entre ellos que hacen a la supervivencia tanto de las plantas como de los animales. Otro de los ejemplos de los árboles que podemos mencionar es para nosotros el ceibo, que fue en el año 1942 por un decreto nacional fue designado como flor nacional, que tiene unas vistosas flores de color rojo y que también se lo utiliza como ornamental en nuestra provincia para tanto el arbolado urbano como espacios verdes, plazas, jardines, parques. Dentro de las especies arbustivas, nosotros podemos mencionar el jazmín paraguayo, que tiene llamativas flores que son de color violáceo a blanquecino y que vos podés tener ese arbusto que atrae a muchísimos polinizadores, entonces lo hace muy vistoso para tener en distintos espacios. Dentro de las plantas herbáceas tenemos diferentes especies de begonias que tienen la parte vegetativa, sus hojas son muy bonitas, son muy atractivas y en muchos casos pueden tener flores blancas, rosadas, rojas. Esos son algunos de los ejemplos. Por supuesto que esto no se agota
en la mención de estas especies, sino que tenemos muchas más, y eso daría pie quizás para aquel interesado en que pueda indagar acerca de otras especies que también pueden ser utilizadas en diferentes espacios. Se trata de cambiar la mirada, de volver a lo simple. Para decirlo de otra manera, es en el suelo que pisamos de donde brota la mejor flor. La naturaleza acá nomás, un podcast de Red Naturalia. La biodiversidad en el lugar donde vivimos.